En el año 77, más o menos, cuando ya la prensa empezó a abrirse, bueno, pues montamos el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales. Mis labores fundamentales era la de llevar la relación con los medios de comunicación y, aparte de eso, también con grandes empresas, grandes clientes, y yo llevaba a mucha gente y le presentaba a mucha gente también al presidente, que él conocía, pero yo también. Entonces yo aportaba ahí una serie de relaciones importantes para el presidente. Y ahí empecé, y entonces, ¿qué ocurre? Que mi trabajo muchas veces consistía en almuerzos, porque yo le recomendaba, vamos a comer con esta persona que es bueno que la conozcas. Le daba muchísima relevancia a la comunicación. En esto nos copió el Bilbao con un colega mío y el Vizcaya. Fueron los más avanzados en esto, finales del 77-78, cuando ya la prensa osaba criticar a los bancos, porque antes no los criticaba, y entonces él entendió que era necesario bueno, pues abrirse y procurar que entendieran la realidad del banco. Yo le llamaba siempre presidente porque él, dentro del banco, mantenía el usted. Fuera del banco, ya fuera un periodista, redactor o un director, él enseguida pasaba al tú. Para la banca, la imagen es fundamental. Es decir, los clientes, sobre todo en la banca comercial, el cliente se mueve mucho por la imagen del banco en el que está. Como la imagen floquee, pues el cliente se pasa a otro banco. Y un segundo tema, porque él el mundo periodístico le apasionaba, la cosa que estuvo detrás de la fundación del Diario Madrid. Y ya ese mundo, de ahí pues conocía a periodistas como Miguel Ángel Aguilar, Pepe Oneto y otros periodistas importantes de la época, y ese mundo pues era un mundo que a él en el fondo le gustaba mucho. Era un gran lector y era, yo creo, una persona con un nivel cultural. Yo creo que es la persona de mayor nivel cultural que yo he conocido, porque es que le sacaban temas de cualquiera y enseguida él conocía la historia, es decir, tenía un nivel cultural altísimo. Luego, a mi opinión, es que leía muchísimo. Entonces tenía una formación cultural de primer nivel, de primerísimo nivel. Lo que pasa es que él no lo expresaba con frecuencia, no presumía de eso. Era una cultura muy bancario y el personal era muy bancario. Entonces no iba por... Él no era partidario de las genialidades, ni de las estructuras muy complicadas, era muy propia de zapatero a tus zapatos. Él siempre luchó por la independencia del banco. La independencia del banco para él era clave, y para mantener esa cultura del banco. Entonces, a finales de los 80, hubo un intento de una operación para hacer una compra del banco por parte de un grupo bancario. Esto se puede decir porque salió en todos los periódicos. Entonces, él la declaró hostil, luchó lo que pudo y lo sacó adelante de que no tomaran una participación de control. Y yo creo que él se explicaba muy bien con los periodistas. Y yo tuve muchas comidas con periodistas y con él. Y a él se explicaba muy bien y él era muy claro hablando. Entonces, lo que pasa es que él no tenía trato, diríamos, no era de ir a grandes cócteles y cenas. Él iba a una de las comidas que le interesaba muchísimo, era la comida de los presidentes, de los 7 grandes. Que hubo una época que tuvieron mucha fuerza porque había una unión entre los bancos, eso también evitaba operaciones hostiles y evitaba también que los 7 grandes pues se conocieran bien entre ellos y había una buena relación. Era muy partidario de esas comidas. Y luego le gustaba mucho el protocolo, todo lo que sea protocolo, colocación. Por eso tenía en su comedor una mesa redonda para colocar a la gente y a mí me cuentan anécdotas que yo nunca asistí, pero que en las comidas del presidente llegaba el primero para enterarse bien del protocolo como era. Él era muy, muy protocolario y muy bien educado, eso sí, un señor. Él supo que lo entendieran en la transición. Él quería dar la imagen, y la dio, del Popular como un banco independiente no ligado ni al Opus Dei ni a ninguna organización. Y muchas veces, en aquella época, te estoy hablando de los años, salía el banco del Opus. Decían, no, el banco es de los accionistas, que está muy diversificado, y aquí el mayor accionista no es del Opus.
Pero entonces, claro, como el presidente era un miembro del Opus Dei, pues transmitía esa imagen que poco a poco se fue deshaciendo por su forma de actuar. Entonces, en la política, ¿qué hizo? Pues fue cuando la aparición de los partidos políticos, pues fue el primero que le dio un crédito al Partido Comunista. Y creó una oficina especializada para los créditos a partidos políticos. La metedura de pata que no le gustaba nada era la deslealtad. Agradecimiento eterno, es decir, enorme, porque aprendí muchísimo con él, me fue muy fácil el trato con él, era muy fácil. Él hablaba, cuando yo despachaba con él, yo que tendía muchas veces a hablar más de la cuenta, él para cortar me decía ánimo. Yo sabía que cuando me decía la palabra ánimo, quería decir que, bueno, que cortara el rollo, ¿me entiendes? Entonces él hablaba poco, pero cuando hablaba, yo le entendía si tenía que ir por un lado o por otro. Aprendí muchísimo en forma de cómo lidiar los problemas y cómo lidiar las relaciones. Me explico, él jamás, por ejemplo, es que estoy indignado con esto. Esa palabra no la tienes que utilizar, no hay que indignarse. Es decir, muchas anécdotas de este tipo sí me han enseñado mucho.